te necesita para amar. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hace el bien. Al que importe la raza ni el color. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 apóstoles y con voz fuerte dijo: Sepa todo el mundo de Israel con toda seguridad que a este mismo Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando los ahí reunidos oyeron esto, se afligieron profundamente y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: Hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les contestó: Vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en nombre de Jesucristo, para que Dios les perdone sus pecados, y así Él les dará el Espíritu Santo. Porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos, y también para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quien el Señor nuestro Dios quiere llamar. Con estas y otras palabras Pedro les habló y les aconsejó diciéndoles: Apártense de esta gente perversa. Así pues, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados, y aquel día se agregaron a los creyentes unas 3,000 personas. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Amo al Señor, pues ha oído mi voz y mi súplica. Porque ha inclinado a mí su oído siempre que le invoco. Ligaduras de muerte me enredaron, me alcanzaron las garras de la tumba. Hallé angustia y dolor. Entonces invoqué el nombre del Señor. Oh Señor, dígnate salvar mi vida. ¿Cómo pagaré al Señor? Por todos los beneficios para conmigo. Alzaré la copa de la salvación. E invocaré el nombre del Señor. Pagaré mis votos al Señor. Delante de todo su pueblo. Preciosa a los ojos del Señor. Es la muerte de sus siervos. Oh Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Me has librado de mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza. E invocaré el nombre del Señor. Pagaré mis votos al Señor. Delante de todo su pueblo. En los atrios de la casa del Señor. En medio de ti, oh Jerusalén, aleluya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta de San Pedro. Si ustedes llaman Padre a Dios, que juzga a cada uno según sus hechos y sin parcialidad, deben mostrarle reverencia durante todo el tiempo que vivan en este mundo, pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha. Cristo había sido destinado para esto desde antes que el mundo fuera creado, pero en esos tiempos últimos ha aparecido para bien de ustedes. Por medio de Cristo ustedes creen en Dios, el cual lo resucitó y lo glorificó. Así que ustedes han puesto su fe y su esperanza en Dios. Ahora ustedes, al obedecer el mensaje de la verdad, se han purificado para amar sinceramente a los hermanos. Así que deben amarse unos a otros con corazón puro y con todas sus fuerzas, pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos, inmortales, sino de la palabra de Dios que es viva y permanente. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios.
tercer domingo de Pascua, Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Cristo Señor. Aquel mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que les había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús le preguntó: ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, contestó: ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él les preguntó: ¿qué ha pasado? Le dijeron: lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y como los jefes de los sacerdotes, nuestras autoridades, lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de liberar a la nación de Israel. Pero ya hace 3 días que pasó todo eso. Aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa. Y cuentan que unos ángeles se le han aparecido y les han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: ¿qué faltos de comprensión son ustedes? Y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Al llegar al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Jesús entró pues para quedarse con ellos, y cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. Y en ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero él desapareció. Y se dijeron el uno al otro: ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros, que les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos dos les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Buenos días. Y siempre no me alcanza a agradecerles de verdad por el esfuerzo que hacen, porque creo que cualquiera preferiría quedarse un domingo descansando en la casa, en la cama, ¿verdad? Pero aquí estamos y tomamos la decisión de venir cada domingo, ¿verdad? Espero que lo hagamos por amor, ¿verdad? Y no por compromiso, no por obligación, sino porque de verdad creemos que encontramos al Señor aquí entre nosotros y en nosotros. No sé cuántos se acuerdan de la tormenta del domingo pasado en la tarde, ¿verdad? Y no sé, ¿verdad? Si luego el día siguiente en sus trabajos la gente comentó, ¿verdad? Y vieron los videos en las redes sociales, ¿verdad? De los famosos centros comerciales, ¿verdad? Que sí, cabal, que hacen ahora de esos desechables parecen, ¿verdad? Que no hacen. Y suelen pasar muchas cosas en la vida también
que de repente son sucesos que pasan en una ciudad, en un lugar, que impactan, ¿verdad?, la vida de las personas, y pasan varios días y seguimos hablando de eso. Bueno, también pasó algo similar cuando fue el accidente de esta rastra, ¿verdad?, aquí por los próceres, que son sucesos que pasan y pasan los días y la gente sigue hablando y siguen subiendo los videos y diciendo, es que fulanito iba ahí, y pasan y empiezan a contar diferentes historias de diferentes puntos de vista, ¿verdad? Exactamente, el chamber. Aquí no pasa en esta comunidad, ¿verdad? Pero hemos escuchado que pasa en otras, ¿verdad? En otros espacios, ¿verdad? Y algo similar les estaba pasando a estos dos discípulos que iban para Emaús. Y ellos venían de Jerusalén, ¿verdad? Y a mí me recordó un poco porque me sorprende esa historia, hemos escuchado, ¿verdad? Como ellos vienen en el camino con Jesús hablando todo el camino y no le reconocen, sino que hasta que ya están cenando, ¿verdad? Y Jesús tiene esta Eucaristía bastante íntima con ellos. Ellos le reconocen, pero en ese momento Jesús ya no está con ellos. Y esto me recordó a mí cuando yo preparaba la reflexión, lo que me pasó a mí cuando estuve haciendo el curso de Libres con Álvaro, ¿verdad?, la primera vez. Y al leer este pasaje de los discípulos de Emaús sentí que me pasó algo similar, ¿verdad? Porque a pesar de que yo crecí en una iglesia cristiana evangélica toda mi vida y me bauticé de pequeño, ¿verdad?, y de adolescente, ¿verdad?, porque también era una familia así algo híbrida, católicos y evangélicos coexistiendo y conviviendo. Había crecido en la iglesia, estudiaba en una escuela católica, o sea, yo tenía una materia que se llamaba Educación en la Fe o Religión, ¿verdad?, que la vi desde primer grado hasta que salí de bachillerato, entonces mi vida estaba impregnada de la religión. Pero cuando yo hice este curso con Álvaro, ¿verdad?, y experimenté, estábamos en la parte de estudiar los versículos, ¿verdad?, y yo siempre les he dicho que yo le decía a Álvaro, es que vos estás haciendo una interpretación convenenciera de estas cosas, ¿verdad? Vos querés justificar tu pecado de la homosexualidad, le decía yo, porque era lo que yo creía en ese momento, ¿verdad? Y era bien, eso le decía yo, pero en el fondo yo de verdad que tenía un montón de miedo porque todas las cosas que estábamos viendo, yo no tenía un argumento para refutar las cosas que él me decía, y eso me asustaba y me llenaba de miedo porque decía, no es posible que yo no pueda refutarle si esto es lo que me han enseñado toda la vida. Y decía, tengo que encontrar algo, ¿verdad? Yo iba a internet y buscaba, y lo que encontraba era lo mismo que la pastora me había dicho. Y era más frustrante, ¿verdad? Y recuerdo ese momento que releyendo uno de los pasajes de la Biblia, ¿verdad?, experimenté esa sensación, esa epifanía de entender las cosas, ¿verdad? Y al releer ese evangelio que estaba leyendo, yo dije, wow, todo tiene sentido. Y fue un momento de verdad transformador en mi vida, porque desde ahí las cosas cambiaron en mi vida, ¿verdad? Y decidí estar ahí trabajando con Álvaro, y aquí seguimos en la comunidad, porque de verdad fue un despertar espiritual, y creo que eso les pasó a estos discípulos también. Y quiero que pensemos nosotros que esto nos puede pasar tanto en la vida personal como en la vida comunitaria, porque yo no sé a veces cómo nos sentimos aquí en la comunidad, a veces así como ahora que venimos pocos, ¿verdad? Y podemos ser como estos discípulos que venían caminando y Jesús aparece y ellos no se dan cuenta que era Jesús, y Jesús les dice, ¿qué les pasa? Y vienen ellos y le responden, y que vos sos el único que ha estado en Jerusalén y no se ha dado cuenta, ¿verdad? Es como que alguien me ha dicho, bueno, yo les hubiera preguntado, ¿cuántos se acuerdan de la tormenta y cuál tormenta, verdad? Y no sé, ¿y dónde estaba, verdad? Que no te diste cuenta. Algo similar les dice Jesús, y ellos le responden a Jesús, y que no te has dado cuenta de lo que ha pasado. Dice, mataron a Jesús, le dicen, mataron a Jesús, que era un hombre, le dice, poderoso en palabras y en hechos. Pero los judíos y este sistema religioso se organizó para crucificarlo y hace 3 días que lo mataron. Y empiezan a contar las historias que ellos habían escuchado y mencionan a las mujeres, ¿verdad? Que
Dicen que habían llegado al sepulcro y que lo encontraron y que vieron a unos ángeles y que también le dijo a los ángeles que estaba vivo y que Jesús ya se le había aparecido a unos discípulos, pero dicen los discípulos, pero nosotros estuvimos en Jerusalén y Jesús no lo vimos, la verdad. Y venían desanimados, ellos ya venían de Jerusalén y venían tristes, angustiados quizás de pensar que ese Jesús en el que ellos habían creído, en el que habían puesto sus esperanzas, pero habían puesto la esperanza de lo que ellos querían que pasara, ¿verdad? Como ellos lo entendían. Ellos creían que este Mesías los iba a liberar del opresor que tenían en ese momento, que era el Imperio Romano, ¿verdad? Y como ya estaba muerto, pues para ellos era como, ¿y qué hacemos ahora, verdad? ¿Qué vamos a hacer? Porque no eran los únicos que le habían decidido seguir, ¿verdad? Y me acordó un poco la reflexión del domingo pasado de Tomás, ¿verdad? Porque hablamos de que Jesús se le había aparecido a Tomás por la duda. Y en este evangelio, ahora a estos dos discípulos tampoco se les ha aparecido Jesús. Ellos todavía no lo habían visto. Ellos empiezan a contar lo que les han contado a ellos, de que Jesús ha resucitado y que se les ha aparecido. Pero ellos no lo vieron. Ellos estuvieron en Jerusalén y ellos no habían visto a Jesús. Y Jesús vino a ellos. Y creo que Jesús sabía que ellos necesitaban verlo, ¿verdad? Para cambiar ese ánimo que llevaban. Ellos ya habían estado 3 días y a ellos Jesús no se les había aparecido. Y venían ahí hablando y le empiezan a contar a Jesús todo lo que les han contado a ellos y cómo se sienten y lo frustrante que debe haber sido para ellos perder a su líder. Y creo que nosotros como comunidad, ¿verdad? Nos puede pasar, ¿verdad? Esto de manera personal y también de manera comunitaria. Y pensamos, ¿y qué pasa, verdad? Que somos, en vez de crecer, somos menos, la verdad. En vez de tener más ganas de venir, sentimos menos ganas de venir. Y cuando Jesús les pregunta, estos discípulos, fíjense que ellos responden con 2 palabras. Dice, que no te diste cuenta que mataron a Jesús. Un hombre, dice, era un profeta poderoso en hechos y palabras delante de Dios. Y esa es la clave. Ese es el mensaje y esa es la clave que Jesús nos está dando en este evangelio. Ellos mismos lo están diciendo y no se están dando cuenta de lo que están diciendo. Dice, mataron a Jesús, que era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Acción y reflexión. Y creo que nosotros a veces tenemos que darnos cuenta, y Jesús a veces nos viene a recordar, porque Jesús está aquí con nosotros y ha estado. Y yo no sé cuántas veces a mí me ha pasado, a veces Álvaro dice, he sentido la presencia del Espíritu Santo. Y a veces no la sentimos todo, y puede pasarnos, ¿verdad? A veces. Y hay que ser honestos, ¿verdad? Y si no lo sentimos, no lo sentimos, ¿verdad? Pero hay ocasiones en que creo que sí lo hemos sentido. Y yo lo he sentido, no lo he compartido, pero, por ejemplo, la última vez que yo sentí que la presencia de Dios estuvo con nosotros fue en la vigilia pascual que tuvimos mientras cantábamos. Se generó un ambiente, aunque Andrea no cantara bien, pero yo sentí en ese momento que la presencia de Dios nos visitaba. Y no es que, y fíjense que no es que la presencia de Dios venga y se vaya, porque la presencia de Dios está siempre. Él es omnipresente y siempre está la divinidad donde estemos. Es la disposición que nosotros pongamos, ¿verdad? Hay algo que a veces no nos deja ver a Jesús, así como a estos discípulos. Dice que había algo que les impedía reconocer a Jesús en el camino. Y quizás como comunidad a veces hay algo que nos impide ver que Jesús está caminando con nosotros. A veces nos fijamos más en las cosas malas que hay en la comunidad, y es cierto que tenemos que poner atención, porque si no ponemos atención a esas cosas no vamos a crecer. Pero no debemos dejar de lado ver las cosas buenas, y las cosas buenas son las cosas que nos han pasado a nosotros, ¿verdad? Yo creo que si nuestras vidas no hubieran cambiado al conocer esta comunidad, no estaríamos aquí. Yo creo que muy poca gente se ha quedado porque le gusta el lugar, o porque le gusta cómo decoramos,
o porque le gusta algo superficial de la comunidad. Yo creo que la gente que nos hemos quedado es porque de alguna manera extraña, en medio de las cosas buenas y malas que pasan en esta comunidad, experimentamos el amor de Dios y sentimos que Dios de verdad está con nosotros y creemos en lo que estamos haciendo. Pero a veces se nos olvida y venimos como estos discípulos, ¿verdad? Señor, que no te está fijando todo lo que está pasando en la comunidad. Así es que a veces ni nos alcanza para pagar, ahí tenemos que andar cobrándole a la gente, tenemos que andar regañando a la gente porque se pasan peleando, tenemos que pasar tantas carencias, ¿verdad? No tenemos la iglesia de piedra que deseamos, ¿verdad? Con los vitrales preciosos. Y nos ponemos a pensar en todas las cosas que no tenemos y que nos hacen falta y nos olvidamos de que Jesús está con nosotros, de que va a ir caminando, porque hay algo que nos está impidiendo ver que Jesús está con nosotros. Y es curioso que ellos, hasta que llega Jesús y cena con ellos, en este momento íntimo de la Eucaristía, ellos reconocen a Jesús. Y me encanta la frase que dicen, por eso sentíamos que el corazón nos ardía cuando Él nos estaba hablando. Y yo creo que hemos sentido muchas veces que el corazón nos arde en esta comunidad. Y debemos recordar que ha sido Él, es Él. Definitivamente no somos nosotros, no son nuestras buenas costumbres, ni nuestra manera agradable de ser. Él es el Espíritu Santo que está aquí, que ha abierto este espacio para que las personas excluidas de sus iglesias y de sus espacios encuentren un espacio de amor. Y en ese momento íntimo de la Eucaristía, ellos lo ven. Y espero que nosotros ahora, cada vez que celebremos la Eucaristía, nos recordemos de que Jesús está con nosotros, de que resucitó y que por medio del Espíritu Santo le podemos sentir y experimentar y conocer y entender. La divinidad está dentro de nosotros y tenemos que buscarla para que nos ayude a entender estas verdades. Espero que cuando nosotros vengamos a la Eucaristía, ¿verdad? Hoy vamos a tener una Eucaristía bastante íntima, ¿verdad? No tenemos personas nuevas, nos conocemos, somos amigos. Y espero que aprovechemos ese momento para recordarnos que Jesús está con nosotros y que nos siga ardiendo el corazón como a ellos. Y que cada vez que somos pocos, yo siempre me acuerdo, fíjense, cuando les he contado que yo tenía las Eucaristías personales con el obispo. Porque a veces nos ponemos a pensar, ay, no, ¿y para qué lo vamos a hacer? Nosotros un café tomemos, llegamos a un estudio bíblico, quizás podemos llegar a pensar. Y después yo digo, puchica, el obispo nunca, porque él llegaba vestido así de civil, ¿verdad? Con su pantalón, su camisa de botones, pero después se revestía, aunque solo estuviera yo, él se ponía todas sus vestimentas. En drag, el obispo. Y como le digo, siempre lo hacía de la misma manera, si solo estaba yo, si estábamos 10 o 15 o 20. Nunca lo vi más alegre o menos alegre porque hubieran más o menos personas. Y en ese momento pensé yo, él estaba pensando, creo yo, en que las cosas las hacemos, ¿verdad? No solo para Dios, sino en la dignidad que tenemos, ¿verdad? Y la misma dignidad tiene una persona que tiene 10 o 20. ¿Verdad? Entonces no podemos menospreciar el hecho de que seamos pocos. La presencia de Dios siempre va a estar aquí y eso es lo más importante. Y es esa presencia la que nos va a dignificar. No es la cantidad de personas, no es lo bonito que pongamos las cosas. Eso lo tenemos que aprender a hacer y tiene que ser un acto de amor al final de nosotros. No hagamos las cosas porque nos están regañando, porque nos dicen que así tiene que ser o así no tiene que ser. Tenemos que llegar al punto de hacer las cosas por amor. Y cuando las hagamos por amor, no va a importar realmente si la posición es la correcta o no es la correcta, porque lo que importa es que lo hagamos con amor. Y es lo que tenemos que aprender. Dice que Jesús era un hombre poderoso en hechos y palabras. Y yo creo que el mensaje que tenemos que tomar en esta comunidad es eso, porque nos gusta de verdad reflexionar un montón. Y Jesús nos está diciendo que tenemos que pasar de la reflexión a la acción. Eso es lo que hizo poderoso a Jesús y eso es lo que va a transformar nuestras vidas. Que esas dos cosas siempre vayan a la par. Reflexionar y actuar.
Hemos hablado mucho de esto en varios domingos atrás. Y el Espíritu Santo, creo yo, que nos sigue hablando por medio de las Escrituras y diciendo estos mensajes. Pasemos de la acción a la reflexión. Eso era lo que estos discípulos de su misma boca estaba saliendo y no se estaban dando cuenta. Que no nos pase lo mismo a nosotros. Que en nuestras reflexiones decimos muchas cosas súper interesantes y mucha gente viene y le gusta lo que escucha aquí en esta comunidad. Y no solo lo que escucha a veces de las personas que estamos aquí al frente, sino que también de la crítica que se hace a veces, ¿verdad? De la capacidad que tenemos muchos de decir, sí estoy de acuerdo, también pienso distinto. Y eso le llama mucho a la gente que ha venido a la atención, pero que le llame más el hecho de lo que hacemos, más de lo que decimos. Yo no quiero volverles a pedir, ¿verdad?, que sirvamos a la comunidad, que nos involucremos. Lo hemos dicho un montón de veces y la gente lo hace, y gracias a los que lo hacemos, de verdad. Pero si algo quiero pedirles esta mañana, para que nos lo llevemos para el resto, es que nos amemos a nosotros mismos. Aprendamos a amarnos. Porque esa es la acción que necesitamos hacer. Y cuando nosotros nos aprendamos a amar a nosotros mismos, vamos a aprender a amar a nuestro prójimo, al que vive con nosotros, a nuestro vecino, a nuestro compañero de trabajo, al que nos cae mal, ¿verdad? Como dice la alabanza que cantamos, al que piensa diferente de nosotros, ¿verdad? A los que están lejos, vamos a aprender a amarlos. Esa es la acción que necesitamos, amar. Y ya lo hemos dicho muchas veces también, no de una manera romántica, ¿verdad? Amar también significa hablar, ¿verdad? Cuando sintamos esas incomodidades entre nosotros, no vayamos y se lo contemos a otro. Vamos de frente a la persona. Si la amamos de verdad, vamos y digámoselo, ¿verdad? Con amor. Mira, me estás haciendo sentir incómodo por esto. Estas cosas que estás haciendo me incomodan, ¿verdad? Y me están lastimando. Magdalitas. Si el fuego, ¿verdad?, del Espíritu Santo arde en sus corazones, es porque nos está diciendo que tenemos que actuar, que tenemos que amarnos a nosotros mismos para poder amar a los demás. Que esta comunidad no solo sea una comunidad diversa, que la comunidad de Santa María Magdalena no se caracterice únicamente por ser una comunidad diversa, sino que la comunidad de Santa María Magdalena también se caracterice por ser una comunidad que ama, una comunidad de amor. Amén. La piel ama a todos como hermanos y hace el bien. Al que sufre y al triste dale amor, dale amor. Al que sirve y al pobre dale amor. Al que sufre y al triste dale amor, dale amor. Al humilde y al pobre dale amor. No te importe la raza ni el color de la piel, que ama a todos.